Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una Reflexión para el Alma, una palabra de esperanza para el necesitado, en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Estamos ubicados en el 2709 22 Calle, San Francisco, California, 94110. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Lo que tú a diario haces por mí. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Qué placer verles. Nos alegramos de que usted está acompañándonos en esta noche. Discúlpenos de todo corazón. Tuvimos un problema técnico, pero nuestro horario es a las 7 p.m. hora de California, hora del oeste. Así que espero que usted, por favor, nos tenga paciencia. Mañana es a las 7, no 7:30 como ahora. Tuvimos una situación técnica, pero le damos gracias al Señor porque usted está en este día con nosotros. Esperamos que usted esté bien, que le esté dando Dios una semana bendecida. Saludamos a todos los que están aquí con nosotros. Nuestra hermana Celina García, nuestro hermano José Guzmán, nuestro hermano Ángel Almanza, nuestra hermana Rosa López, nuestra hermana Clarita Ovalle, nuestra hermana Grace Dementes desde la Gran República de Guatemala. Qué placer verles. Nuestra hermana Tonita Lando desde Ciudad de Sur San Francisco. Hermanos, pido mil disculpas debido a unos problemas técnicos que tuvimos. Comenzamos media hora tarde, pero es siempre a las 7 p.m., ¿ok? El creyente y las autoridades es el tema que nos ocupa en esta ocasión, y usted puede encontrarlo en 1 Corintios 16:16, donde dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que personas que ayudan y trabajan. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, la psicología dice que todas las personas necesitamos en algún momento o desde que nacemos saber que tenemos límites en nuestra conducta, límites en nuestro comportamiento, límites en nuestros derechos y responsabilidades. Alguien dijo: el beneplácito de las Américas de Benito Juárez es que nosotros, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros hemos de entender que como seres humanos también necesitamos esa gracia de Dios que nos ayude a poder vivir civilmente en un mundo que está muchas veces contrario a los postulados cristianos, pero sin embargo Dios nos pide a nosotros como ciudadanos de su reino celestial que mostremos una actitud de sometimiento a todos aquellos que están en autoridad. Y sí, el creyente ha de buscar, ¿verdad?, dentro de sus costumbres, dentro de sus limitaciones que tiene como ciudadano terrenal, aprender a vivir, no sirviendo a César solamente, sino dándole a Dios lo que es de Dios. Cristo mostró una plataforma de conducta ética de mayordomía para todos los creyentes cuando se le fue a buscar a pedir el impuesto, el tax, y el Señor no teniendo mandó a Pedro, a uno de sus discípulos, a buscar a un pez, y cuando le trajo el pez encontró que venía en su boca una moneda. En esa moneda, un denario, había suficiente para darle al Estado como también a Dios. Cristo habló de dar al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. No debe de molestarnos, hermanos, que nosotros hemos de mostrar un cumplimiento con aquellos que están puestos por encima de nosotros. Dios es un Dios de autoridad. Autoridad es el poder que tiene, el reconocimiento que tiene, el respeto que merece una persona o alguien que está en un punto de mando y que requiere que nosotros mostremos obediencia, respeto, sometimiento. El término sometimiento aparece 30 veces en el Nuevo Testamento para indicar una conducta del creyente hacia los líderes, no solamente en la congregación, sino líderes que Dios ha puesto en el ámbito civil y que Dios ha permitido que lleguen a esas posiciones para ayudarnos a vivir quieta y reposadamente. El apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes del mundo romano para que nosotros oremos por aquellos que están en autoridad y así podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Qué quiere decir quieta y reposadamente? Que el cristiano debe de buscar estar en paz con aquellos que Dios ha puesto en autoridad, tanto que en Romanos 13:1 la Escritura dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que las autoridades no están simplemente porque han querido tomar ventaja de los débiles, porque han sometido a las masas bajo control y han podido suprimir su grito de libertad. No, Dios ha permitido a hombres y a mujeres que estén en posiciones de autoridad para poder ayudarnos a vivir dentro de un orden social donde se respeten los derechos de todos. Tristemente, nuestro mundo no está dirigido por personas justas, sino muchas veces injustas, parciales, o personas que no están para servir a los intereses de los pueblos, de las masas, de sus conciudadanos, sino están para lucrarse, para vivir de las personas que están bajo ellos. Creo que debe saber toda persona que esté en autoridad que es un servidor público. Si Dios a usted y a mí nos ha dado un privilegio, hemos de entender que estamos para servir a los demás, no para que los demás nos sirvan, no para lucrarnos de los demás, no para vivir a costa de los demás. Somos servidores públicos los que estamos en el clérigo, los que estamos dentro del gobierno civil de una sociedad. El Congreso, la Corte Suprema, la rama ejecutiva están para poder conducir los asuntos de una sociedad, de una nación, con justicia, con equidad y justicia, y poder así ayudar al pobre, ayudar al oprimido, ayudar al necesitado. Dentro de la obra de Dios, también dentro de la iglesia de Jesucristo, debe haber obediencia y sometimiento a las autoridades eclesiásticas. Ningún creyente puede vivir pretendiendo que está sujeto a Dios, pero no sujeto a nadie. Nosotros hemos de mostrar un espíritu de humildad, de obediencia y de sujeción a todos aquellos que Dios ha puesto para atender los asuntos civiles, los asuntos sociales, los asuntos económicos, los asuntos políticos, pero los asuntos eclesiásticos.
Dentro de la iglesia debe haber un orden, hay una cúpula, hay un grupo de personas que Dios ha puesto para ayudar a ministrar y para velar por los derechos de todos. La iglesia del Señor, sí, debe tener un gobierno, debe tener un sistema, un orden para que podamos conducir los asuntos del reino de Dios con integridad, con amor, no por opresión, no por lucro, no por bienestar personal. Todos debemos de saber que estamos para ser de ayuda, para fortalecer la red social. Y la iglesia de Jesucristo no está para ponerse en una actitud de rebelión, no está para ponerse en una actitud de insubordinación, ni tampoco una actitud injusta. Nosotros estamos para poder servir, poder apoyar y poder ayudar a aquellos que Dios ha permitido que estén en lugares de prominencia. Entonces, Pablo dice, por el Espíritu Santo, que nos sometamos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no somos un movimiento rebelde, no somos un movimiento revolucionario políticamente, somos un movimiento de renovación espiritual. Pero entendemos que Dios ha puesto a personas para gobernar, para dirigir, y hemos de mostrar respeto, obediencia, sumisión. Obviamente, todo esto está condicionado a que no nos priven de nuestros derechos de adorar a Dios, de libre expresión, de libre imprenta, de libre pensamiento y de libre voluntad de escoger los principios religiosos que nosotros deseamos. Estos son principios fundamentales, derechos, como dice la Constitución de Estados Unidos, inalienables. No se puede privar ningún individuo por raza, por color, por credo o por filosofía política. Pero créame, hermanos míos, que el mundo que vivimos es un mundo en caos, es un mundo que está en rebelión, un mundo que de verdad necesita el orden divino, el reino de Dios, para poder conducirse sabia, prudentemente y poder ministrar en los asuntos que busquen la mejoría de su pueblo, de sus ciudadanos. La Biblia dice que quien se pone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Dios de ninguna forma es parte de un partido político socialista, izquierdista, derechista, capitalista. Dios es un Dios. Y la iglesia de Jesucristo debe reflejar las normas de respeto al ser humano, las normas donde el ser humano puede expresarse, reunirse, congregarse, adorar a Dios sin ninguna imposición del Estado que está alrededor. Ningún Estado tiene supremacía sobre la iglesia. La iglesia y el Estado están separados. De ninguna forma Dios le ha dado a la iglesia que se monte sobre las autoridades civiles, ni tampoco a las autoridades civiles que tengan derecho y potestad de intervenir en los asuntos eclesiásticos. La iglesia tiene su propio gobierno, su líder es Dios. Las autoridades civiles no pueden inmiscuirse en asuntos espirituales. A los creyentes se nos manda que juzguemos las cosas dentro del orden cristiano y que nosotros en nuestros litigios, en nuestros conflictos con otros creyentes, podamos conducirnos con buen testimonio. Y la Biblia nos recuerda en 1 Corintios 6:2, ¿no sabéis que los justos hemos de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos
de juzgar cosas muy pequeñas. En otras palabras, a la iglesia Dios le ha dado la autoridad de poder tratar asuntos espirituales, eclesiásticos dentro de su ambiente. Nosotros no podemos recurrir con los asuntos espirituales a las salas de corte institucional para que ellos resuelvan por nosotros. Los creyentes hemos de mostrar una sabiduría, un comportamiento ético aceptable. Nosotros no somos rebeldes sin causa de la sociedad donde Dios nos ha puesto, donde usted vive. Dios nos ha puesto para que podamos ser ciudadanos ejemplares que sirvamos para el bienestar de aquellos conciudadanos y que nosotros, sometiéndonos, actuando sabia y responsablemente, podamos así dar testimonio ante las autoridades civiles de que somos un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un pueblo con principios, un pueblo con sabiduría de lo alto para poder tratar nuestros propios asuntos. El mundo debe tratar sus propios asuntos dentro de las cortes, dentro del ámbito jurídico. Y la iglesia, como cuerpo de Jesucristo, jamás debe permitir que las autoridades civiles tengan que ver, se inmiscuyan o ellos intervengan en asuntos de gobierno eclesiástico espiritual, donde el Espíritu de Dios es el que nos debe guiar siguiendo los principios estipulados en la Sagrada Escritura. El creyente en todos sus asuntos debe buscar referencia en las Sagradas Escrituras. El término indica el deber del creyente de aceptar y respetar autoridad sobre uno mismo, en este caso las autoridades civiles. En el hogar hay autoridad también, y la Biblia establece quién debe ser la cabeza del hogar. Dios ha puesto al varón como cabeza para tener esa última palabra, para poder sabiamente y con guianza y con justicia dirigir y apoyar a su familia, a sus objetivos. Nosotros no hablamos de abuso de autoridad. El creyente jamás puede usar su autoridad para pisotear los derechos de su prójimo, los derechos de su propia familia, los derechos eclesiásticos. Usted y yo mandamos en nuestra casa, pero que salimos de nuestra casa, hay un orden de autoridad que tiene base en la Escritura, y hay autoridades civiles que buscan cómo tratar asuntos del orden, del bienestar público del mundo en general. Pero hay un orden eclesiástico para que la iglesia pueda tener sabiduría, tener guianza de Dios para poder nosotros guiar. Así que nosotros nos manda la Escritura que los pleitos entre nosotros, agravios, nosotros, la Biblia nos dice que no sabéis, 1 Corintios 6:9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice la Escritura. O Dios nos manda a que nosotros hemos de mostrar una actitud de obediencia, de cooperación. Lo que la Biblia nunca establece es que el gobierno civil debe prohibirnos lo que nosotros creemos, debe prohibirnos adorar a Dios libremente, debe prohibirnos el gobierno. Jamás nosotros poder adorar con libertad. Dios espera que usted y yo vivamos, ¿verdad?, dentro del orden eclesiástico y que tratemos los asuntos que tienen que ver con el orden social. La iglesia necesita respetar el orden social. Usted y yo no podemos ser insubordinados, no podemos ser revolucionarios que le demos vuelta al Estado.
a menos que ese sistema político y orden nos prohíba, nos limite nuestra adoración a Dios. Nuestra lealtad es ante Dios. Acuérdese, nuestra lealtad no es con el hombre, no es con la sociedad, no es con un grupo de personas alrededor de nosotros. Nuestra lealtad es con Dios. Y Pablo habla del deber que tienen los creyentes de aceptar y respetar a todos que Dios ha puesto en autoridad, porque no hay autoridad sino aquella establecida por Dios, dice Pablo, ¿verdad? Quiere decir que el creyente debe entender que ninguna autoridad está por encima de Dios. Cuando una autoridad se quiere o pretende ponerse encima de Dios, los asuntos eclesiásticos, el orden administrativo, entonces la iglesia tiene derecho a hablar, a protestar. Nosotros, nuestra lealtad es con el reino de los cielos primeramente y en segundo lugar con el reino terrenal. Obviamente nosotros somos ciudadanos de un país, hemos de aprender a amar a nuestro país, a respetar sus colores, a buscar cómo nos conducimos dentro del orden, pero tampoco quiere decir que nuestro sometimiento debe ser en contra de los principios morales y espirituales. ¿Qué hace el creyente cuando un principio moral está comprometido por un orden civil o social? Bueno, rápidamente le puedo decir esto. La lealtad principal de nosotros los creyentes es con Dios, no con el orden social, no con el gobierno terrenal. Nuestra prioridad es sometimiento al orden divino. Dios nos manda, ¿verdad?, a que nos sometamos. Por mí, dice Dios, si usted quiere ver Proverbios 8, 15 y 16, yo le recomiendo que veamos este hermoso verso. Proverbios 8, 15 y 16. Si lo tiene, pues comparta conmigo. ¿Qué dice Proverbios 8, 15 y 16? Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores. Escuche bien. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por mí. ¿Quién está hablando esto? Está hablando nuestro Dios. Nosotros sabemos que debemos de servirle a Dios y estar dentro del orden divino. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana, con el favor de Dios, nos vemos a las 7 p.m. Este día tuvimos un atraso técnico, pero confiamos que Dios nos vaya a ayudar mañana, ¿ok? A las 7 p.m. hora de California. Dios te bendiga y Dios te guarda. Padre amado, gracias por la audiencia, Señor. Gracias por aquellos que se conectaron. Bendice a nuestros hermanos en El Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos, en el Caribe, en Europa. Señor, gracias porque nos mandas que guardemos tu palabra y nos sometamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes. Esperamos que nos acompañe, ¿verdad?, en lo que viene. Y le decimos, todo creyente es un ciudadano en dos reinos. Usted y yo vivimos dentro de dos reinos, reino terrenal y reino espiritual. Así que Dios le bendiga y nuestro deseo es que usted siga adelante y se acuerde que sin Dios no hay autoridad, que Dios es la autoridad máxima sobre todo. A menos que estemos siendo oprimidos, que estemos siendo ultrajados y nuestro derecho de adoración esté de por medio, nosotros hemos de mostrar un sometimiento a la autoridad divina. Espero
que usted, dentro del orden y del país que viva, conozca sus derechos constitucionales y sepa cómo usted ejerce su voz y su voto. Dios espera que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperamos que tú sigas conectándote mañana con la ayuda del Señor. Te invitamos el día de mañana a adorar a Dios con nosotros en el Centro Familiar Roca de Salvación vía Zoom. Tenemos un culto de la familia. Textéanos y dinos que quieres unirte a ese hermoso culto y disfruta de la presencia del Señor. ¿Quieres escribirnos? Puedes escribirnos al 415 o llamarnos al 415-550-1687. Y si gustas también escribirnos, puedes escribirnos al 2701 de la calle 22 en San Francisco. Su servidor José García le saluda y le desea buenas noches, buen provecho a todos aquellos que están por cenar. Le esperamos el día de mañana en su programa Una Reflexión para el Alma. Te esperamos y te decimos hasta pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante en las cosas de Dios. Acuérdate, ¿verdad?, que estamos orando por ti en medio de esta pandemia y estamos deseando que Dios guarde a tu familia, que Dios guarde a los tuyos, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Su servidor José García se despide y le dice buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. Mañana comenzamos media hora más temprano a las 7 p.m. ¿Ok? Así que a todos aquellos que están alrededor de Latinoamérica, 7 de la noche, hora del oeste de California, que sería 9 horas de parte de México y Centroamérica. Que Dios te bendiga y gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos dio de compartir esta linda palabra. Así que acuérdate que el creyente es un ciudadano en dos reinos, reino celestial y reino terrenal. Como ciudadanos del reino celestial hemos de ser fieles, leales, sujetados a la autoridad suprema, a la autoridad de Dios. Pero como ciudadanos terrenales hemos de acordarnos que vivimos en esta tierra y hemos de glorificar a Dios con una conducta de cooperación, de sometimiento a las autoridades civiles. Así que usted y yo estamos para vivir sometidos a esas autoridades, pero dentro del orden divino. Te decimos buenas noches. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y mañana, media hora más temprano, 7 de la noche, si el Señor lo permite. Gracias por haber estado con nosotros. La paz de Dios sea con usted y nos vemos para un tema maravilloso en el libro de Cantares. Gracias por su amable compañía. Un abrazo de parte de nosotros. Buenas noches. ¿Cuántos quieren más do Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más do Espíritu Santo?
impossíveis acontecem. Recebam, recebam, cheios do Espírito Santo. Sejam cheios. Espírito Santo, É que não posso viver sem tua presença. Eu te preciso, Senhor. Enche-me, transforma-me. Confio em ti. vem, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem alguém que cante? Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Hay alguien que esté provocando el fuego. Queremos fuego, 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 fuego con Espíritu Santo. Porque hay gente que tiene que darle libertad. Espírito Santo, Espírito Santo. Enche esse Desesperado por ti. Con mi corazón sedento. Inspira, beber De ti. Sean llenos del Espíritu Santo. Te amo, te amo, te amo. Dale ese aplauso al Espíritu Santo en esa noche. Dáselo con fuerza.
Dáselo con fuerza. Dáselo con fuerza, dáselo con fuerza.